el primer gran responsable es el padre o el dueño del vehículo que conducía a ese joven por habérselo prestado, porque evidentemente él no tenía que andarlo. Entonces ese sería el primer responsable. Eso se llama responsabilidad objetiva, es decir, no importa si tiene culpa o no tiene culpa esa persona, es responsable solo por el hecho de haberle prestado el vehículo a ese muchacho. Y es que 16 vehículos en total se vieron involucrados en solo 2 choques múltiples este fin de semana, algo que estamos acostumbrados a verlo desde cadenas internacionales, pero sucedió en nuestro país. ¿Cómo se manejan estos casos que son atípicos en Costa Rica? Bueno, está con nosotros el abogado Boris Molina. Boris, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, Sergio, estar acá. ¿Cómo se maneja esto? Puede haber solo un responsable en un choque múltiple. Vimos 2 casos, uno en Santa Bárbara y otro en la General Cañas, donde estaban involucrados hasta 6, 7 carros. Claro, puede haber varios responsables, pero por ejemplo en el caso del que atropella a los motociclistas o ciclistas, que parece que era un joven Menor de edad. de 17 años que él lo andaba, el primer gran responsable es el padre o el dueño del vehículo que conducía a ese joven por habérselo prestado, porque evidentemente él no tenía que andarlo. Entonces ese sería el primer responsable. Eso se llama responsabilidad objetiva, es decir, no importa si tiene culpa o no tiene culpa esa persona, es responsable solo por el hecho de haberle prestado el vehículo a ese muchacho. Pero además, propiamente ese joven podría tener algún tipo de responsabilidad también. Los jóvenes de 12 a 17 años, o a los 18 más bien, no es que disfruten de una impunidad, sino que lo que se hace es que se disminuyen las penas, pero siempre tienen que afrontar, por ejemplo, en el caso de materia penal, si hay lesiones culposas o si hay homicidio culposo, tienen que afrontar eventualmente una pena de cárcel. ¿Hasta dónde es cierta la regla de quien colisiona por detrás es quien tiene toda la responsabilidad? Es curioso porque eso parte de una falta del deber de cuidado, que es, aunque usted vaya detrás, usted tiene que saber cuál es la distancia que tiene que guardar, pero no siempre es así. Por ejemplo, usted viene a una velocidad adecuada, guarda la distancia correcta, pero resulta que el otro, en lugar de meter la marcha hacia adelante, mete la marcha hacia atrás, entonces usted le termina dando por detrás, pero no es culpa suya. Y en este caso de estos choques múltiples que estábamos viendo en imágenes, ¿podría tener responsabilidad solo una persona por colisionar a uno y que los demás se vayan en fila? Normalmente esa persona que hace el primer golpe, por decirlo de alguna forma, es el que tiene la responsabilidad sobre los otros. ¿Y los seguros en ese caso cómo actúan? Va a depender mucho de qué coberturas tengan, ¿verdad? Porque recordemos que en este caso de colisión normalmente va a ser una cobertura de un seguro voluntario de automóviles. No es una cuestión que tengan que tenerlo obligatoriamente. ¿Qué ofrecen? ¿Qué pasa si me ofrecen arreglar esto en el momento? ¿Tengo que tener algún documento? ¿Se puede manejar como una colisión no tan seria? Al final, si no hay daños Papelitos hablan, Cerrito. Aquí no hay que irse con el cuento de que mire, que tome mi tarjeta y después hablamos, no. Papelitos hablan. Hay unas fórmulas que llenan, que tienen algunas aseguradoras que lo que pasa es que en la práctica es muy difícil que alguien ande esas fórmulas en el carro esperando que vaya a chocar, ¿verdad? Pero si las personas la tienen o pueden llamar a un inspector en ese instante y el inspector se las facilita, pueden llegar a un arreglo ahí mismo entre esas dos personas sin ningún problema. Bueno, y aquí usted nos comentaba, también lo hemos comentado en varios accidentes de este tipo, ¿yo puedo mover mi carro si sucede esto? Mi tesis siempre es que sí, artículo 58 de la ley de tránsito, que le dice a usted que más bien si usted se queda obstaculizando la carretera, más bien podría incurrir en una falta. Entonces no hay necesidad de que las personas se queden ahí inmovilizadas con sus vehículos, porque con que le tomen fotos, videos y puedan presentar eventualmente una prueba de que eso fue así, cuando el tráfico llega, que simplemente le diga, mire, esta es la posición en que estaban y los corrimos para no obstaculizar el tránsito. Boris, muchísimas gracias por todo este detalle y ojalá que no sucedan más choques múltiples. Andar Siempre con mucho un placer, cuidado. pero hay que conducir con mucha responsabilidad. ¿Sabe lo que sí está sucediendo?